¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy creo que vamos a tener un programa muy interesante este 20 de septiembre. Vamos a hablar un poco de la cumbre de la CELAC, lo titulamos Tan lejos y tan cerca. Y vamos a tener también un invitado muy especial. Pedimos a Isaín Mandujano que si podía estar con nosotras y con nosotros en la segunda parte del programa para hablar precisamente del último comunicado, fechado el día de ayer por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, firmado nuevamente por el comandante Galeano, que pues ya tenía rato que no firmaba, o firmaba pues otro de los subcomandantes que hay en el EZLN. Pero bueno, pues vamos a dejar esta parte para ahora que Isaín Mandujano se una con nosotros. Quiero empezar el programa del día de hoy pues hablando de esta cumbre. Recordemos, es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Lo titulamos Tan lejos y tan cerca. Y bueno, pues ya sabemos, por la sexta cumbre, esta CELAC se creó en 2010, curiosamente iniciativa de Felipe Calderón. Ya sabemos pues de dónde se puede leer o cómo lo leen algunos medios de comunicación. La prensa de derecha en México, tal como era de esperarse, pues destacó muchísimo más las confrontaciones que hubo que los logros que se pudieron haber obtenido en esta reunión. Bueno, hay que decir que el solo hecho de haber reunido a 33 países como no se había hecho desde 2017 ya es un logro que a mí me parece que no habría que desestimar. Y sabemos que México ocupa actualmente la presidencia pretémpora de la CELAC, es decir, este año 2021 le toca a México, 2022 le tocará a otro país y así sucesivamente. Lo que sí hay que recordar que previamente hubo dos intentos fallidos de reunión, estoy hablando de 2018 y 2019, y ahora pues sí, se contó con una más que significativa asistencia, les decía 33 países, 17 mandatarios, contando a presidente López Obrador, también hubo primeros ministros y cancilleres. Hay que decir un aspecto muy importante, que la CELAC es la única institución regional en donde no participan Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Y aquí, pues, en esta cumbre se abordaron aspectos como la integración política y económica para afrontar la crisis que ha dejado la pandemia del coronavirus, por ejemplo, el intento de concretar medidas efectivas para la crisis, la urgencia de la solidaridad regional, por ejemplo, la intención, la idea de construir algo similar a la Unión Europea, los desastres provocados por el calentamiento global aquí en América Latina, las condiciones de pobreza y desigualdad, la propuesta de crear un tratado económico regional continental que pues también incluye a Estados Unidos y a Canadá, pero en términos más horizontales y no tan verticales como hasta ahora se tiene, ¿no? Y por supuesto hubo desencuentros que eran esperables, imagínense todos los intereses que hay de por medio, pero insisto, también hubo acuerdos y logros. Vamos a empezar por algunos de los desencuentros que hubo y la falta de logros que esperaban, o que por lo menos se dio entrada a esta sexta cumbre de la CELAC, ¿no? Vamos a empezar por lo previo, ¿no? Brasil, recordemos, salió hace un año de este organismo internacional. También hay que decir que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, no pudo asistir aquí a nuestro país por la crisis política que se tiene allá en Argentina. Precisamente la vicepresidenta Cristina Fernández pues, le dirigió una carta pues pidiéndole que se abocara precisamente a lo que se habían comprometido como gobierno, y pues ahí hubo la renuncia de varios ministros y el presidente pues cambió a varios de sus ministerios, y en eso andan allá en la República de Argentina. Y ahí, bueno, hay que decir que en representación del presidente Alberto Fernández vino el subsecretario para América Latina de la Cancillería, Juan Valle. También otro país importante, me parece, que no asistió, justamente el de Colombia. Y la verdad es que no, ahora sí que no nos llama tampoco a sorpresa que no haya venido. Estamos hablando del presidente Duque, ¿no? La vicepresidenta María Lucía Ramírez había confirmado su asistencia en representación del presidente colombiano, Iván Duque, y en su lugar vino la viceministra de Transporte, quien, también hay que decirlo, no participó. De hecho, la Cancillería colombiana emitió un comunicado muy duro, me parece ser que está un tanto visceral. Me parece que esto mucho obedece al clima de confrontación que se tiene ahora entre Venezuela y Colombia. Y bueno, pues la Cancillería emitió ese comunicado rechazando la participación del presidente Maduro en esta cumbre del CELAC, y recordó que Colombia no reconoce a ese gobierno de facto. Ahí hizo alusión a las elecciones del 20 de mayo de 2018,
acusa al gobierno de Maduro de haberse apartado de los principios democráticos, del respeto de las libertades ciudadanas y de la observancia de los derechos humanos de los ciudadanos, desconociendo además, es decir, sigue acusando al gobierno de Maduro de la grave crisis humanitaria en la que se encuentra el pueblo venezolano, según el gobierno de Colombia, y que lo acusa también de amenazar la soberanía territorial por su connivencia con la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. De ese tamaño están los conflictos en ese territorio. Recordemos pues, todo lo que ha pasado ahí, todas las invasiones que ha habido de un lado y de otro. Sobre todo, estamos hablando de las fronteras. Recordemos que Colombia tiene bases militares estadounidenses y bueno, pues por ahí ha sido un punto estratégico también de ataque a Venezuela. Bueno, ya más en la reunión, pues y estuvo la presencia precisamente de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que fue anunciada, según diversas crónicas, a última hora, la noche del viernes. Prácticamente describen algunos que ya venía en el avión, ya casi por llegar a México, cuando le comunicaron al gobierno mexicano que iba a llegar el presidente Nicolás Maduro, cuando, ahí sí no nos consta ni mucho menos, tómenlo ustedes con reserva, Maduro se había comprometido a no venir y que solo iba a estar su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ahí esto tómenlo ustedes con mucha cautela. También otro de los presidentes que pues, estuvo muy impugnado fue Miguel Díaz-Canel. Estamos hablando del presidente de Cuba, que fue pues, cuestionado por el presidente de Uruguay. Estamos hablando de Luis Lacalle y también del presidente de Paraguay, Mario Abdo. Recordemos que también la presencia de Miguel Díaz-Canel fue pues, ampliamente, por un lado, ovacionada y por otra parte, ampliamente criticada por aquellos que no ven con beneplácito al gobierno de Cuba, que lo acusan de represor, de violador de derechos humanos, etcétera, pero también por un sector que pues obviamente explica gran parte de la situación cubana, pues por el bloqueo que tiene ya 62 años impuesto pues por la principal potencia que desafortunadamente representa Estados Unidos y que pues sabemos que le quitaron a su dictador que les gustaba muchísimo, les tumbaron varios negocios, varias cosas y pues a partir de ahí pues se ganaron la enemistad, el régimen de la Revolución Cubana con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, el presidente Mario Abdo Benítez de Paraguay dijo, mi presencia en esta cumbre en ningún sentido representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro, dice, y creo que es de caballeros decirlo de frente. Bueno, pues al menos eso dijo, ¿no? Otro de los que estuvo ahí, digamos, levantando ámpula, como diríamos aquí en nuestro país, es el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, que pues ya de entrada también se le fue casi a la yugular al presidente López Obrador. Le dijo que participar en este foro no significa ser complaciente. Dijo, señor presidente, con el debido respeto, cuando uno ve que en determinados países no hay democracias, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, debemos decir que vemos con preocupación lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Y también Luis Lacalle cuestionó la violación de derechos humanos, la represión y la falta de democracia y equilibrio de poderes precisamente en Cuba y en Venezuela. Es interesante, eso fíjense, es más curioso todavía, solo lo haya recogido uno de los editorialistas del Universal, estoy hablando de Salvador García Soto, donde más o menos hace una crónica que días antes de que vinieran a México el presidente Lacalle, no estoy diciendo que está en la calle, estoy hablando de su apellido, y Abdo, es decir, el de Paraguay, fueron visitados en sus respectivos países por Mauricio Clover Carone. A lo mejor pues ese nombre no le suena, a mí tampoco sinceramente me sonaba, pero resulta que es el presidente del Banco Interamericano del Desarrollo y es un ex colaborador muy cercano de Donald Trump, abiertamente anti-Cuba, bueno, no anti-Cuba, digamos, Fidel Castro, anti-revolución cubana y anti-Venezuela, anti-chavista, vamos a decirlo, que además, según estas crónicas, hizo Mauricio Clover compromisos de apoyo y financiamientos para esos países, estoy hablando de Uruguay y Paraguay, por parte del Banco Interamericano, por supuesto, operados desde la Organización de Estados Americanos, es decir, desde la nefasta OEA. Es decir, parece ser que algunos presidentes venían más en tono de embajadores de Estados Unidos y de la OEA, representando a sus propios países. Realmente contra el bloque que planteaba la representación precisamente de esta Organización de Estados Americanos, entre ellos pues México, Argentina, Cuba, Venezuela y podemos también citar a Bolivia.
Lo raro, y esto lo dijo pues algún analista por ahí peruano, que señaló que el presidente peruano había venido aquí a México, pero que desde aquí iba a partir a Washington, donde supuestamente tenía una reunión precisamente en la OEA. Hoy estuve buscando, ayer y hoy estuve buscando noticias al respecto y no encontré algo que hablara si se hizo o no esta reunión entre el presidente del Perú y pues Luis Almagro allá en la OEA. Por cierto, Nicolás Maduro respondió a algunas de las soluciones que le hicieron pues, los presidentes ya citados, ¿no? Maduro, entre otras cosas, dijo que la CELAC busca construirse en una doctrina común, sin exclusiones. Dice, creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted fecha, lugar y hora para un debate sobre democracia, y también invitó a los presentes a ir a observar la mega elección que se va a celebrar en Venezuela este 21 de noviembre. Dijo Maduro, vayan para que vean al dictador Maduro cómo convoca la elección número 29. Bueno, ahora que hablamos precisamente de la OEA, una de las cosas que más estuvieron mencionando a propósito de la realización de este evento es que la intención que había, incluso manifiesta, de desaparecer la OEA y la creación de un nuevo organismo regional, o bien el fortalecimiento de la CELAC desde un punto de vista más social. Aunque, según el canciller Marcelo Ebrard, posteriormente, pues si no se logró en esta ocasión, se va a presentar un documento al respecto. Aquí habría que decir también que, pues, qué nos va a decir o cómo nos va a tratar de pues, acercar tanto Estados Unidos como Canadá, que recordemos que precisamente la OEA es una de sus principales organizaciones de control que tiene sobre América Latina. Pues, ¿qué dijeron varios de los presidentes que estuvieron aquí en la CELAC? Que, por cierto, por ahí hubo un pronunciamiento de Panamá, donde pues, la presencia de la mujer fue más que, la ausencia más bien, fue más que notoria. Parece que solo hubo 3 mujeres en este evento, y eso, pues sí, también es criticable. Bueno, pues Luis Lacalle, siguiendo ya con el mismo orden que venía yo siguiendo de Uruguay, por supuesto, defendió a la OEA y dijo participar en este espacio, es decir, desde la CELAC, que cumple este año su primera década de vida, no hace caer en desuso la participación de los mismos estados en la institución interamericana que tiene 73 años de creada. Queremos ser bien claros al respecto, dijo Luis Lacalle. La conducción de un organismo puede criticarse, pero no por ello se puede desvirtuar al organismo entero. ¿Dónde habremos oído esto? Ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Bueno, el presidente Mario Abdo Benítez, recordemos Paraguay, dijo, tanto la CELAC como la OEA reflejan una vocación integradora que se complementan. No podemos permitir que componentes ideológicos contaminen este proceso que tanto, digamos, que tanto hemos venido construyendo. El presidente Nicolás Maduro mencionó, hay una contradicción fundamental entre la OEA y la CELAC. Dice, es la misma contradicción que existe entre el monroísmo, es decir, entre la doctrina Monroe, ¿se acuerdan ustedes de América para los americanos? Y el bolivarianismo, es decir, pues, la integración de una gran patria latinoamericana. Y Maduro recomendó que se evalúe con la cabeza fría el papel que actualmente está jugando una institución, su secretario general, Luis Almagro. El presidente boliviano, Luis Arce, habló de la pérdida de legitimidad de la Organización de Estados Americanos y recordó que la CELAC fue creada en 2010 precisamente en ese escenario generado por varios factores, entre otros la injerencia de Estados Unidos a través precisamente de la OEA, y esa injerencia, pues obviamente hablamos de las democracias latinoamericanas. Cito a Luis Arce, dice, hoy es claro que la situación no ha cambiado. La OEA, en vez de actuar bajo los mandatos de la Carta Democrática, actúa en contra. No soluciona controversias, sino que las genera. Es un organismo obsoleto e ineficaz. Recordemos el triste papel de la OEA cuando hubo pues, todo aquellos acontecimientos donde, pues, del gobierno precisamente Evo Morales y entró precisamente, ahora sí que la presidenta interina Añín, Otálola, si mal no recuerdo su apellido, y que pues la OEA había casi clamado porque había habido unas elecciones fraudulentas, etcétera, cuando después se supo con ya investigaciones más serias que no había habido tal fraude que pues, precisamente estuvo alardeando la OEA que había sucedido en Bolivia.
Bueno, ¿y qué dijo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel? Pues él, como era de suponerse, defendió el modelo socialista de su país. Entre otros logros, mencionó que Cuba es el único país de la región en desarrollar sus propias vacunas contra la pandemia del COVID, y se pronunció en contra del bloqueo económico de Estados Unidos, reforzado en plena pandemia, eso también hay que decirlo, sin mencionar las protestas y disturbios que hubo precisamente en julio pasado allá en La Habana y en otras ciudades de Cuba. Conoció a los gobiernos y pueblos que le expresaron su apoyo y comprendieron de inmediato la naturaleza de la oportunista campaña de descrédito financiada con fondos estadounidenses. Y lo cito textualmente, dijo: la OEA es un organismo al servicio de Estados Unidos que respaldó los intentos de aislamiento de la isla. La OEA guardó silencio mientras se torturaba en nuestra región y en su país. La OEA es la que calla hoy cuando se reprime, se asesina y se desaparece llanos, que no es Cuba en donde ocurren estos hechos. Esa OEA es la que acaba de defender aquí el presidente Lacalle. Así que se dieron duro, ¿no? Y bueno, pues ahí también en esta asamblea, y terminando de hablar con lo de la Organización de Estados Americanos, estuvo también el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que es, sabemos que tiene una posición en contra de la OEA, sabemos que pues, es pro, digamos, de las relaciones que deberían de tener pues, toda América Latina con la parte europea. También hay que decir que en esa reunión de la CELAC no se definió la candidatura para la próxima presidencia pro tempore de la CELAC, es decir, que es una presidencia temporal que va siendo anual, aunque el representante de Argentina, les decía el subsecretario Juan Valle, expresó precisamente el interés de su país para que ocupara Argentina la presidencia en 2022, y también señaló que pues, Argentina iba a votar a favor de que un país caribeño tuviera la presidencia en 2023. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el ministro precisamente de Daniel Ortega, Denis Moncada, se pronunció en contra de que Argentina ocupase la presidencia de la CELAC debido, dijo, el argumento que dio es que pues, el presidente Alberto Fernández era un instrumento del imperialismo norteamericano para vulnerar la soberanía de Nicaragua. Por eso mencionabas en un principio pues, la CELAC muy lejos o muy cerca, ¿no? ¿Y qué logros tuvo la CELAC? Que sí, por supuesto los hubo, ya hemos mencionado, tener a presidentes de todo el espectro político, la asistencia de 33 países, el acuerdo para la producción propia de vacunas en la región, que esto es muy importante. Recordemos que pues, la cosa está no muy buena para América Latina por la baja proporción de personas que ya tendrían que estar vacunadas en este momento, aunque hay países que lo han hecho, bueno, que ya tienen aseguradas sus vacunas en muy alto porcentaje de su población. También se habló de la creación de una agencia especial latinoamericana, la creación de un fondo regional para la atención de desastres naturales, los llamados del presidente López Obrador para una integración comercial y nacional en América Latina, tipo la Unión Europea, que ya le habíamos comentado, y que serviría como un contrapeso a los intereses de Estados Unidos, que en gran parte, hay que decirlo también, explican las condiciones de pobreza, desigualdad, violencia e inseguridad que tenemos aquí en el continente. La mayor parte de los asistentes hicieron votos por la consolidación de la CELAC, solamente pues, hubo pues, ahí voces muy discordantes, y pues los que más estuvieron a favor, pues ya no era, pues no podía ser de otra manera, fueron principalmente los países caribeños, que ya sabemos que son los que más mal les ha ido en toda esta coyuntura que tenemos, que sabemos que los países caribeños ven precisamente en la consolidación de la CELAC una opción única, digamos, pues para acceder no solo al envío de vacunas anti-COVID, sino también pues a que se les tome más en cuenta, ¿no? Porque aquí bien podríamos preguntar, ¿qué ha hecho la Organización de Estados Americanos por ellos? Prácticamente nada, ¿no? Y bueno, el presidente del Perú, Pedro Castillo, manifestó su esperanza de ver de una vez por todas que la CELAC logre atender las necesidades de los millones de personas que están esperando que algo salga de esto, más allá de los grandes discursos y la necesidad de la integración latinoamericana y el Caribe, no como un tema coyuntural, sino como un tema de gran necesidad. También hay que decirlo, ya con esto termino esta parte, hubo un mensaje grabado del presidente de China, Xi Jinping, en el que pues, se recordaron los 7 años de cooperación del mecanismo China-CELAC, que fue firmado en 2012. También la presentación de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL,
presentó un plan de autosuficiencia sanitaria para acelerar el acceso a las vacunas contra la COVID aquí en la región. Recordemos, 80% de los habitantes de América Latina y el Caribe, 80%, es decir, 8 de cada 10, no va a alcanzar al menos una dosis para este año. Y eso es terrible, ¿no? Por ejemplo, Haití apenas tiene 0.2% y sabemos que, pues, donde habita el 13% de la población, según la CELAC, tienen casi el 40% de las dosis. Al respecto, Marcelo Ebrard destacó que se han recaudado 15 millones de dólares para el Fondo de Desastres de la región y que se puso en marcha la Agencia Especial de Latinoamérica, además del compromiso regional para que los países no queden rezagados en el proceso de vacunación. Concluiríamos aquí con una frase del doctor Guevara, ¿no? Pues ustedes lo conocen seguramente, Guevara de la Serna, que dice: y si todos fuésemos capaces de unirnos, qué grande y qué cercano sería el futuro. Vamos a hacer una pausa y vamos a darle entrada a Isaí Mandujano para hablar precisamente del comunicado del EZLN, Chiapas al borde de una guerra civil. Ahora regresamos.